viajamos un poquito en la historia y les cuento, tengo un libro recién salidito del horno que se llama Perón y la raza argentina, es de Ediciones B, del grupo Random House, lo hizo Marcelo García y dice así: el libro se pregunta en su contratapa cómo llegaron algunos de los científicos más siniestros de la Alemania nazi a la Argentina y por qué encontraron aquí refugio y complicidad. ¿Qué condiciones convirtieron a este país en el lugar indicado para continuar las pruebas que estos personajes habían iniciado en Europa? ¿Con qué métodos cruentos buscaban los médicos del Tercer Reich eliminar las discapacidades físicas y mentales y, entre comillas, curar la homosexualidad? Y una pregunta muy inquietante, yo cuando leí partes del libro me pareció muy novedoso. Se pregunta al autor ¿qué papel jugó en este aberrante proyecto el doctor Ramón Carrillo, ministro de Salud de los dos primeros gobiernos peronistas? El autor de este libro es Marcelo García, es escritor, investigador histórico y un refutador de relatos oficiales, y lo tenemos acá. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, qué fuerte, ¿no? Perón y la raza argentina. La idea es que el peronismo quiso de algún modo emular el construir o el hacer una raza argentina, una raza de, entre comillas, normales. Mira, ¿Es eso lo que estás planteando? podría decirse, digamos, el foco de mis investigaciones, este es mi segundo libro, el primero fue La gente nazi Eva Perón y el tesoro de Hitler. En todas mis investigaciones yo trato de encontrar aristas de la estrecha relación que tuvo el peronismo con el nazismo, y bueno, este libro no es la excepción, obviamente. Yo en realidad partí de esta investigación, para esta investigación, de un documento con el que pude dar, que fue la transcripción de la versión taquigráfica original de una serie de disertaciones del doctor Ramón Carrillo en el año 1950 frente a la plana completa de las Fuerzas Armadas en la Escuela Superior de Guerra. A mí me llamó muchísimo la atención ese texto, sobre todo porque prácticamente no tocaba temas referidos a la medicina tradicional o a las campañas conocidas del gobierno peronista y del doctor Carrillo, por supuesto. ¿De qué año es este discurso que mencionas? ¿De qué año es? Del año 1950. Ajá. Acá hay, no sé, el libro empieza con una cita de Castillo que dice: hecha la selección, no acaecerá lo de hoy, que los oficiales con mando de tropa, ya conocedores de su gente, se han dado cuenta de que tienen bajo sus órdenes a varios anormales, si no locos de atar o de encerrar, entre comillas raros, como suelen calificarlos. ¿Te referís a esto? Ese texto está sacado de esa serie de disertaciones. Fueron 3 conferencias durante 3 jornadas seguidas. Carrillo fue un gran sanitarista. Digamos, sí. Esto, Sí, fue un gran sanitarista, fue un eugenista, y se nutrió de muchísimas teorías que eran cercanas a los médicos del fascismo y de la Alemania nazi, en Alemania precisamente, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. A mí ese texto me hizo ruido, me llamó poderosamente la atención porque... además, vale la aclaración, en ninguna de mis investigaciones, tampoco en este libro, pretendo desacreditar, en este caso, las campañas sanitarias desplegadas por el gobierno peronista y por Carrillo, por supuesto, pero sí me interesa completar un poco la figura de determinados personajes históricos, ¿sí? Yo así entiendo la historia, ¿sí? La lectura de la historia. Sí, además también tratar de descular un poco qué hacían tantos científicos alemanes en la Argentina después de la caída de Hitler, ¿no? Bariloche, por ejemplo, la llegada de Richter, que me acuerdo cuando bueno, después no sé si abordás esa historia, pero... Sí, sobre todo en el primer libro toco eso. Pero justamente esto que vos comentás me da pie porque, y viene al caso, porque precisamente el programa del peronismo, desde el primer gobierno de Perón, e incluso desde antes de la llegada de Perón a la presidencia, que claramente ejercía el poder, ¿sí? Desde el golpe
del GO de 1943, sobre todo después del golpe al golpe en el 44, cuando Perón pasa a ser vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Previsión, que manejaba todos los hilos del poder. En ese momento se refuerza la relación muy cercana con los nazis, en primera instancia todavía estando en la guerra, y mucho más cuando se produce el final desastroso para el régimen de Hitler, una oportunidad en la que los nazis buscan refugio, buscan puertos seguros, y Argentina fue, como ningún otro país del mundo, ese lugar elegido por los nazis. Además, la caída del nazismo en Europa coincide con este ascenso de Perón, que claramente tenía simpatías filonazis. Sí. Y entonces yo me pregunto... Algo que se ha intentado tapar, el peronismo lo ha intentado tapar esto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Escrituras, reescrituras de la historia. Sí, se ha tratado de minimizar, ¿no? Exacto. Sí, como algo natural. Es cierto que, digamos, había muchos países del mundo que se habían plegado al nazismo, y en Argentina, además de las cuestiones ideológicas, que es muy interesante porque desde principios del siglo ya había movimientos antisemitas, antijudíos, antiextranjeros, pese a la corriente inmigratoria enorme que recibió Argentina, pero en esa época se hace mucho más palpable, ¿sí? Incluso por cuestiones económicas. Perón también estaba muy movilizado por cuestiones económicas referidas al nazismo. ¿Cómo es eso? Y bueno, las fuertes inversiones alemanas, millonarias inversiones alemanas, desde principios del siglo en la Argentina, pasan a ser argentinizadas, esto entre comillas, por Perón, previo acuerdo con los alemanes que él mismo se encarga de quebrar. Los alemanes de posguerra consideraron eso una traición de Perón también, una más. Y bueno, las cosas no terminaron bien después para Perón, sobre todo después de la muerte de Eva. Pero volviendo un poquitito al tema del libro de Perón y la raza argentina, todo ese background de relaciones filonazis del peronismo, que tenía que ver con cuestiones militares, con cuestiones económicas, con cuestiones estratégicas, porque el asentamiento de alemanes en el sur, desde principios del siglo, pero sobre todo con la finalización, con el avance de la Segunda Guerra Mundial, se pudo dar de una manera mucho más efectiva, porque también era considerada una zona geopolíticamente muy interesante. ¿Sí? Era el sur de Argentina, era el paso controlado entre los dos océanos, la cercanía de la Antártida, las Malvinas, o sea, bueno, era un lugar realmente de importancia. Además, la Patagonia prácticamente desatendida por la sucesión de gobiernos argentinos. Entonces, bueno, se dio este hacer base de los alemanes en el sur. Pero con eso... ¿Qué alemanes importantes registras que estuvieron en la Argentina apoyando un poco esta idea, esta tesis de tu libro? Bien. Mira, redondeaba antes una cosita que era lo que quería llegar y que continúo con esto que vos me estás consultando. El analizar la documentación, primero porque es increíble la cantidad de documentos que prueban la llegada de alemanes importantes a la Argentina. Hablas de Mengele, ¿no? Mengele, sí, por supuesto. Mengele y Karl Peter Barnet fue un médico danés de las SS que trabajó en una última etapa con Mengele en Auschwitz, experimentando con lo que los nazis llamaban la fórmula de la eterna juventud, que inicialmente era un plan para hacer casi eterno a Hitler. Esos experimentos continuaron acá, digamos, esos personajes vinieron acá. Esos personajes vinieron acá. Es decir, digamos, Perón no era nazi, sino acá no había campo de concentración, no mataron a 100.000 personas diarias. Es otra la calificación, tal vez filofascista, pero digo, y vinieron personajes siniestros, antes Pavelelli, por ejemplo, que tuvo cargos importantísimos en la policía, que fue protegido. Pero sería un dato muy fuerte afirmar que, digo,
cómo se prueba que esos experimentos genéticos, ¿no?, de los nazis continuaron acá. Uh-huh. No, exactamente iguales no, claro, desde claro. ya, claramente no. Claro. Perón tenía empatías germanófilas, era sí. claramente de ideología fascista, sí. filo-nazi, ¿sí? Yo no aseguro que Perón sea realmente un adepto del nacionalsocialismo, pero tenía muchísimas simpatías. Y de hecho, un dato que no es nada menor, a mí alguna vez me preguntaron directamente, ¿Perón era nazi? Yo digo, bastaba ver el grupo de asesores y la gente con la que se rodeó Perón durante todo el tiempo que estuvo cercano. Muchos peronistas que te escuchan no van a estar de acuerdo con vos, poder. Marcelo, ¿no? No, de pero la ideología inicial, digamos, del ADN del justicialismo, que es también un poco extraño de definir, ¿no? Porque sí. tiene matices, diversos matices. Sí, sí. Pero es innegable esto que decís, digamos, que estuvieron científicos alemanes sí. y en la Argentina, o sea, esto es innegable. El tema de la ideología por ahí es un poco más discutible. No, pero... tal cual, desde ya. Lo que yo planteo sí es, yo me pregunté si Perón, digamos, tenía una comisión de asesores encabezadas por Rodolfo Freude, que era un secretario privado de él, hijo de Ludwig Freude, uno de los principales financistas alemanes que cuidaba los intereses germanos acá en la Argentina, y en particular del partido nazi, si estaba rodeado de asesores que eran claramente nazis, que determinaban a través de esa comisión quiénes entraban, quiénes no a la Argentina, pese a que hubo inmigración de judíos a la Argentina. También, por eso también un poco acompaño esto que vos decís de esta ambivalencia, ¿no? Exacto. La ambivalencia yo creo que está en el ADN del peronismo, sí, ¿no? Sí. Perón decía que el peronismo, en aquella primera etapa de sus gobiernos, es lo más heterogéneo que hay. Cabe de todo, dijo. Esto no lo digo peyorativamente, digamos. De hecho, hubo acciones de los gobiernos peronistas que no tenían demasiado de derecha tampoco, digamos. Había inspiración en leyes, en cuestiones que tenían que ver con lo social, que estaban un poco emparentadas con la izquierda también. Es como vos decís, digamos, es parte del ADN del movimiento. Es cierto, cuando vos vas a Bariloche hay un montón de historia ahí vinculada al nazismo, nazis que han estado ahí en Bariloche, descendientes, hijos de esos nazis que han quedado ahí, y la historia que me gustaría que la contaras en un momento, de Richter, ¿no? Este científico alemán que le promete a Perón, creo que es durante el primer peronismo, en la isla Huemul, desarrollar energía nuclear, ¿no? Que fue una gran mentira, una gran farsa. O sea, es que yo en el 94 estaba en Bariloche en un viaje de trabajo y se abrió esa isla para los periodistas. Están los restos de ese experimento. Y después esa isla también, tiene un montón de impactos de bala, porque han fusilado gente durante la dictadura. O sea, esa isla sirvió como plataforma de diversas cosas. Después me gustaría que contaras la historia de Richter. Pero volviendo a tu libro, el tema del paso de Mengele, el paso de este otro médico que mencionabas, ¿qué es lo que hicieron acá? Esto es lo que iba, digamos, cuando yo veo esa parte de la historia del peronismo y esa relación con el nazismo, me pregunto, sobre todo leyendo este documento del que hablábamos, de Ramón Carrillo, ¿qué tanto de eso se empapó la política de salud y sanitaria del peronismo? Digamos, no dije, desentonará tanto con otros aspectos del peronismo. Leyendo ese documento completo de Carrillo ante la plana completa de las Fuerzas Armadas, ahí él mismo revive su experiencia en Alemania, incluso estuvo un año en Alemania, apenas había asumido Hitler, ¿sí? Carrillo relata las experiencias que él tuvo en los laboratorios, ¿sí? Se lo llega a contar a Perón, los trabajos que él hizo con grupos de investigadores y de científicos en la Alemania nazi, entre otras cosas con las famosas píldoras que los nazis después implementaron para que las tropas
marcharan 5 o 6 días seguidos sin alimentarse, sin dormir. Eso mismo se lo cuenta Carrillo a Perón en cartas, y le propone, de alguna manera, recrear en determinados institutos que tenían que ver con la cuestión mental, relacionados con la salud, pero directamente manejados como en la Alemania nazi, como lo que él había visto, por médicos y militares. En ese contexto es que él, entre otras cosas, dice esto, en ese caso refiriéndose puntualmente a los homosexuales detectados dentro de las filas del ejército. ¿Sí? Propone maneras de eliminarlos, tratamientos, incluso él comenta, y está documentado, está transcrito en el libro, están citados los documentos, diferentes métodos para poder solucionar, entre comillas, ese tipo de cuestiones. Respecto de lo que vos me planteabas, de que claramente Perón no tuvo campos de concentración ni implementó una política de exterminio como se planteaba en la Alemania, como se había dado en la Alemania nazi. Coincido, y de hecho yo cuento en el libro cómo esas ideas se reflotan, pero son tan carentes de sustento, claro, que ya se caían de antemano. Lo que yo sí me propuse rescatar en el libro es contar cómo se pretendió hacer algo que quedó a mitad de camino, como tantas otras cosas en la Argentina. En este caso, afortunadamente. Sí. ¿Sí? Tú contás la historia de Karl Peter Bernet, que es un médico que trabajó con Mengele y que murió en la Argentina, ¿no? En 1965. Sí. ¿Cómo es esta historia? Bueno, Bernet era un médico danés que llegó a ocupar un alto cargo en la CSS y que inicialmente trabajó en el campo de concentración de Buchenwald, en Europa. Fue a, entre comillas, trabajar allí, a hacer lo suyo allí, porque precisamente Buchenwald era el campo donde los nazis enviaban mayoritariamente a los prisioneros homosexuales. ¿Sí? Y Barnett patentó en Europa, primero en Dinamarca y después en Alemania, un sistema que era muy cruel, muy salvaje, para, insisto, entre comillas, curar la homosexualidad, y se lo presentó a Heinrich Himmler, el jefe supremo de la CSS, que además lo presentó ante Hitler. En una etapa en la que los nazis también buscaban este tipo de soluciones, ¿sí? El método consistía en injertar en la ingle de los pacientes, hombres, un tubo metálico, como si fuese una bala, con dosis de testosterona. ¿Sí? Los procedimientos duraban aproximadamente 1 año, los pacientes murieron todos, fueron centenares, y en una última etapa de colaboración con el nazismo, trabaja también con Mengele en los últimos tiempos de Auschwitz, en lo que ellos daban en llamar la fórmula de la eterna juventud, que eran tratamientos. Ellos buscaban en realidad retrasar el proceso natural de envejecimiento de las personas. Obviamente probaban con prisioneros, con prisioneras sobre todo, porque pretendían además que esas mujeres pudieran durante muchos más años procrear y además, y acá entraba Mengele, tener embarazos múltiples. Satánico, ¿no? Exacto. Bueno, esa última etapa de Auschwitz trabajan los dos juntos, Mengele y Karl Peter Barnett. ¿Y cómo este dúo llega a la Argentina? Bueno, el tema es que el gobierno argentino pudo abrir 2 oficinas estratégicas en Europa durante el viaje de Eva Perón de 1947, que se llamó el viaje del Arco Iris, que recorrió varios países, que es lo que yo mayoritariamente cuento en el primero de los libros.
¿Vos ahí qué contás? ¿Una conexión de Evita con el nazismo? Yo en ese libro cuento el quiebre que se dio en el matrimonio presidencial por el manejo del dinero. Ajá. Por el manejo del dinero de los alemanes en la Argentina. ¿Sí? Y cuento cómo Eva, por un lado, siendo muy jovencita, se inserta en un mundo de relaciones filonazis, al menos, y paralelamente como hace lo mismo Perón, y cómo llegan a conocerse, incluso antes de lo que cuenta el relato oficial, no fue en 1944, para después llegar al poder. Bueno, sí, no lo voy a hacer demasiado largo esto ahora. Pero la cuestión es que ellos tenían un quiebre por el manejo del dinero. Perón, como yo te había comentado antes, primeramente acordó con los alemanes hacer oídos sordos a los reclamos estadounidenses en concepto de reparación de guerra, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que pretendían incautar toda la propiedad alemana, sobre todo acá en la Argentina, pero después Perón fue el que incautó esa propiedad. Uh-huh. ¿Sí? Después se tardaron décadas en devolver la propiedad alemana acá en la Argentina. Pero vos recién estabas hablando, estamos hablando, por si te prendés a la radio recién, con Marcelo García, que es el autor de Perón y la raza argentina, es un libro que acaba de salir y que está explorando la relación entre el nazismo y básicamente los científicos alemanes y la Argentina peronista después de la caída de Hitler. Vos estabas diciendo recién que el viaje de Evita fue como un canal para que que este dúo espantoso viniera a la Argentina, ¿no? De Mengele y Carl Peter Bernet. Sí. En el viaje Eva Perón abre dos oficinas para la emigración hacia Sudamérica, hacia la Argentina puntualmente. Una en Italia, en Génova, en el puerto de Génova, y otra en Berna, en Suiza. ¿Sí? Allí efectivos de la embajada tenían como una oficina paralela en la que le daban vía libre a fugitivos nazis que apuntaban hacia el cono sur de América, a cambio de, obviamente, de cifras importantes de dinero. ¿Sí? Uh-huh. Esto venía dándose desde un tiempo antes de la llegada de Perón a la presidencia. ¿Sí? De hecho, en 1944, en Estrasburgo, en Francia, el nazismo convoca a empresarios y banqueros, ¿sí? en la Francia ocupada por los nazis, ¿sí? En un hotel, en un centro, como una convención hicieron, y allí plantearon los planes de posguerra. Bueno, concretamente se les planteó: Alemania perdía la guerra, ellos ya lo sabían, y había que poner a salvo la propiedad alemana, ¿sí? Que iba a caer en manos de los aliados. Eso generó la salida de mucha inversión alemana, muchísima se vino a la Argentina, además de la que ya estaba instalada, empresas importantes de los alemanes, y saco a colación esta reunión porque en ese encuentro de los nazis con banqueros y con empresarios alemanes, se nombra Perón. Y hay documentación. De hecho, hay un general alemán que había sido agregado militar en la embajada alemana en Buenos Aires y que luego regresó a Europa, estoy hablando de los años 43-44, el general von Liers, que redactó un documento explicándole a los nazis cómo iba a ser el sistema de llegada de pasaportes en blanco. Se hablaba de 5.000 pasaportes en blanco enviados por el coronel Perón. Ajá. ¿Sí? Y eso estamos hablando de Francia ocupada por los nazis en el año 1944. Ya estaban por ser liberada Francia. ¿Sí? Bueno, esas oficinas, eso después derivó en una cuestión un poquito más formal, pero al mismo tiempo secreta, que fueron estas oficinas para la emigración abiertas por Eva Perón en Europa, en Génova. Bueno, a través de esas oficinas, ¿sí? En las que participaba, en el caso de Italia, el Vaticano, la Cruz Roja,
¿sí? En Suiza también la Cruz El Roja. Vaticano que promoviendo el ingreso de nazis a la Argentina. A la Argentina, exacto. Recién, bueno, se dan conversaciones muy jugosas fuera del aire y me contaba que, investigó durante 3 años sobre Perón y la raza argentina, esta idea de junto con científicos alemanes que escapaban de la Alemania nazi cuando ya había caído Hitler, este intento de hacer construir una raza argentina. Y que en esta investigación, que le demandó muchos años, se entrevistó con familiares del doctor Ramón Carrillo, que fue el ministro de Salud de Perón, y que abrió una foto entre Carrillo y Hitler. ¿Cómo es eso? Una foto que digamos, que los revisionistas históricos saben que existe, pero que los familiares de Carrillo no quisieron ceder. ¿Es así? Sí, lógicamente. Carrillo estuvo en Alemania, estuvo en varias partes de Europa, estuvo en Francia, estuvo en Holanda, estuvo haciendo importantes cursos, congresos, estuvo trabajando en centros relacionados a la salud en distintas partes de Europa y termina su periplo europeo en Alemania. ¿Sí? Estuvo casi 4 años. El último año de su permanencia en Alemania coincide con el primer año de Hitler en el poder y con sus trabajos en laboratorios alemanes que luego inmediatamente fueron los que desarrollaron las famosas píldoras con las que el ejército alemán lograba hacer marchas sostenidas de 5 o 6 días sin dormir, sin descansar, en su guerra relámpago. Estas experiencias están registradas en cartas de Carrillo a Perón, en donde incluso sobre el final de su función ministerial, Carrillo deja de ser ministro en 1954, antes de la caída de Perón, entre otras cosas, corrido del medio por una camarilla enquistada en el gabinete de Perón, incipientes antiperonistas que ya pensaban en los pros y los contras de seguir teniéndolo a Perón en el poder, y que vieron en Carrillo a uno de los arquitectos de determinadas teorías, de determinadas ideas que apuntaban de una manera quimérica, ¿sí?, a extender también la permanencia de Perón en el poder. Con estos experimentos de juventud eterna. Entre otras cosas, porque, a ver, en el Ministerio de Salud existe un documento que acredita la relación hablábamos antes del doctor Karl Peter Barnett, de las SS, ingresado a la Argentina. Este médico danés que trabajaba con Mengele. Exacto. Ese médico trabajó bajo órdenes de Carrillo en el Ministerio de Salud. ¿Y qué hacía? La ficha de ingreso de Barnett al Ministerio de Salud peronista dice que se ocupaba de enfermedades infecciosas. Así de escueta es la descripción de sus funciones. ¿Y cuáles fueron sus verdaderas funciones? Bueno, Barnett, además de trabajar en una dependencia del ministerio, tenía su laboratorio, consultorio, vivienda en la calle Uriarte, al 2200, existe todavía la casa. Acá hay una foto. Está la fotografía que yo he tomado, en pleno barrio de Palermo, en donde hay testimonios incluso de la época, de pacientes /víctimas, que eran acercados incluso por familias de la alta sociedad, en donde él siguió experimentando con la famosa cápsula que liberaba testosterona que había utilizado en Alemania. Para, entre comillas, normalizar homosexuales. Exactamente. Eso está documentado. Vos es que yo, Miguel, cuando hoy leía partes del libro y veía la foto, estas fotos, ¿no?, del paso de Mengele por la Argentina, y pensaba que la persecución a los homosexuales es típica de todos los populismos, de derecha y de izquierda, ¿no? Es como un objetivo que se replica. En Alemania fue atroz, en Italia de Mussolini fue atroz.
Sí, sí. Y en el pero a la vez en el movimiento revolucionario latinoamericano. Claro, también. a eso voy, no en el nazismo ni en esos tipos de populismos, pero sí, por ejemplo, en Cuba, por ejemplo, la persecución a los homosexuales fue feroz, en Rusia, en Venezuela es una sociedad también muy patriarcal Enrique y misógina. Capriles, que dicen que es homosexual, allí lo usa Chávez primero y Maduro después como la gran acusación. Claro. ¿Viste? Sí, Maduro dice, está Capriles o estoy yo, a mí me gustan las mujeres. Este es un lema de campaña, ¿viste? Esa es la revolución bolivariana. Exacto. Y bueno, y volviendo un poquito al primer peronismo, el primer gobierno peronista, ni bien subido Perón al poder, se activó la primera razzia de las fuerzas policiales contra la homosexualidad en Argentina. ¿Sí? Se cerraron clubes nocturnos. Bueno, esto lo cuenta Sebrelli, ¿no? Lo cuenta muy bien Sebrelli. Sí. Que una vez, viste, escuchás y decís, pero no será un poco exagerado, pero bueno. No, pero sucedió. Y después hubo casos notorios como la detención sobre el escenario del Teatro Avenida de Miguel de Molina. Y este médico, Bernet, hace, o sea, de algún modo en su consultorio privado genera un tratamiento. Sí, yo entrevisté a un familiar directo de Barnett, que Barnett tenía una familia en Europa, después se separó de su primera mujer, tuvo 3 hijos en Europa, se casó nuevamente allá, tuvo 3 hijos y vinieron a la Argentina con esa segunda familia. La familia de Barnett sigue establecida, acá en la Argentina. Yo me he entrevistado en la parte final del libro, lo reflejo con un familiar que me pidió de manera comprensible preservar su nombre. Es un caso muy, muy particular. Y él me contó que en una primera etapa Barnett siguió experimentando y después, bueno, el fracaso era moneda corriente, porque era el mismo método que había implementado primero allá en Europa. Después probó con una serie de cócteles, con cuestiones que eran remedios bebibles. Bueno, siguió experimentando, estaba obsesionado con el tema y después terminó los últimos años, él falleció en el año 1965, trabajando en lo que era lo suyo realmente, que era la endocrinología. ¿Y qué pasó con Mengele, ¿no? Que es tal vez el médico más siniestro, bueno, estereotípico Mengele, del nazismo, ¿no? Uno piensa en el nazismo y piensa en esa figura. El horror de los el experimentos del nazismo están representados en Mengele. ¿Se sabe cómo llegó a la Argentina? Mengele llegó a la Argentina de una manera, si bien de un modo distinto a estuvo en Uruguay también, ¿no? Estuvo en Uruguay, se casó con su cuñada, ¿sí? con la que era su cuñada en realidad. Se movió por muchísimas partes de América y volvió a Europa incluso en la posguerra, regresó luego acá a la Argentina. Y lo notorio de Mengele es que te hago un poquito la introducción de cómo llegó. Más que cómo llegó es a través de quiénes, porque tanto Mengele como Barnett y otros que yo menciono en el libro, Gerhard Bone, Walter Rauff, Hans Reiter, Heinrich Buhn, que sigue la lista de médicos directamente involucrados con experimentación en el Tercer Reich. ¿Cuántos calculás que hubo? ¿Cuántos médicos o científicos? No, la verdad que no. Bueno, ya nombraste varios, no son puedo como decir, unos 10, ¿no? Sí, hay más que de los que yo hablo en el libro, pero así como casos emblemáticos. Temáticos, claro. Sí. La cuestión es que en todos los casos, las relaciones que permitían que esos médicos, como otros nazis que no estaban relacionados con la medicina, pero en el caso de los médicos también, en todos había gente relacionada al entorno de Perón. Ajá. En todos. ¿Sí? Incluso indirectamente. Porque, obviamente, por ejemplo, Mengele entra con un nombre falso a la Argentina. Sí, Mengele entró con el nombre de Helmut Gregor. ¿Cuánto tiempo estuvo acá?
Mengele estuvo, lo notable del caso de Mengele es que prácticamente tuvo más protección después de la caída de Perón que durante los gobiernos de Perón. Mengele se fue a Paraguay primero y después a Brasil, que es donde se terminó comprobando que falleció, y habrá estado hasta el año 58-59. El movimiento de Mengele también es curioso porque se da en el momento en que el Estado de Israel se activa mucho más en la búsqueda de nazis fugitivos y se da el escape de la Argentina en la antesala de la captura de Adolf Eichmann. En el 60. Exacto. Se convirtió, creo, en asesor de Stroessner, ¿no? En Paraguay. Sí, claro. sí. Y no fue el único, de hecho. Fue el único, claro. De hecho, Klaus Barbie, claro, que fue también un genocida atroz del nazismo, el carnicero de Lyon, fue nombrado general honorario en Bolivia, ¿sí? O sea, y tuvo participación importante en la captura y posterior muerte del Che Guevara, ¿sí? Porque Klaus Barbie además estaba contratado por la CIA. ¿Sí? Lo que me resulta interesante para contarte más que el detalle... ¿Tiene descendientes acá Mengele o no? No dejó. Acá no, en Europa sí, ahí está... Pero no vino con su familia, con esta familia que hizo en Uruguay. No, él, mejor dicho, con Marta María Will, que era la última mujer de Mengele, era su cuñada, ¿sí? Él sí se movilizó en su última etapa en la Argentina, en Paraguay y finalmente en Brasil. En Uruguay se casaron, está en la documentación, con su nombre real, con sus datos filiatorios reales, ¿sí? Que había logrado conseguir de vuelta, que había logrado recuperar en la Argentina, pero no en la Argentina peronista, sino en la Argentina de la Revolución Libertadora. En 1956 Mengele se presenta en la embajada alemana y dice: yo no soy Helmut Gregor, soy doctor Mengele, quiero recuperar mi identidad. Y está la documentación, está incluso en el libro. Sí. Hay documentos y fotos. Sí, que yo mismo fotografié de los originales. Incluso en el Archivo General de la Nación está el trámite para recuperar su identidad y lograr obtener una cédula argentina. Eso fue durante la época de la Revolución Libertadora. ¿Sabes qué me gustaría que cuentes breve, porque ya se nos acaba el tiempo, pero lo mencionamos y me parece una historia fascinante, que no está acá, decís vos, sino en tu otro libro? Es la historia de Richter y la isla Huemul, aunque sea brevemente. Desarrollarla el científico que engañó a Perón. Bueno, Richter, yo planteo la teoría en mi primer libro, el del agente nazi Eva Perón y el tesoro de Hitler, que Richter fue parte del engaño o del plan de los norteamericanos por nuevamente hacerle pisar un palito a Perón. ¿Sí? De hecho, después Richter fue contratado por los norteamericanos. ¿Sí? Richter hizo un papelón claro, mundial. Fue un papelón. ¿Y en qué calidad de que fue contratado después? Bueno, primero contá brevemente el papelón. Era el controlar la energía nuclear. Perón en un momento llegó a decir, durante los trabajos previos de Richter, que Argentina iba a vender energía nuclear en botellas. ¿Sí? Digamos, tal era el desconocimiento que tenía de la materia. Sí, hay fotos con Richter. Sí. Y no solamente con... o sea, por eso yo busqué... Él decía, Richter, que iba a lograr generar agua pesada. Exacto, ¿no? Y en la isla Huemul, en Bariloche, hay un montón de recipientes y de estructura, de restos de ese fallido experimento. ¿No? Lo curioso es que Richter no tenía el más mínimo antecedente de nada sobre este tipo de trabajos. Fue realmente un hombre que en 20 minutos, media hora de charla con Perón, apenas llegó a la Argentina, lo convenció a Perón. ¿Sí? No hay que olvidar que Perón tenía un proyecto de megalomanía absoluto, y que
no abandonaba la idea de replicar de alguna manera, lo mismo que con la raza, de alguna manera, el expansionismo de Hitler en Europa, pero acá en Sudamérica. Bueno, esto lo cuenta mucho en un libro que tiene sobre política exterior del peronismo, Lori Sanata. Claro. No sé si viste, Miguel, ese libro de Lori Sanata, La pero habla de eso, la ¿no? internacional justicialista. Del expansionismo, que lejos de la integración, que es un poco el relato que uno tiene del peronismo, claro, en realidad... que era la dominación. Era la dominación. Exacto. Sí. Inicialmente Perón intenta eso fogoneando golpes militares. ¿Sí? Pasó en Paraguay, pasó en Brasil, pasó en Bolivia, en Venezuela. En algunos lados fueron exitosos o medianamente exitosos para su idea, en otros no. ¿Sí? Cuando esas intentonas golpistas fracasan, fogoneadas por el gobierno peronista con inyección de dinero alemán. Cuando fracasa eso, Perón crea el puesto de agregados sindicales en las embajadas de esos mismos países. ¿Sí? Ganaban fortunas y repartían fortunas intentando penetrar de otra manera, no ya con la fuerza militar, con golpes de Estado, para poner gobiernos títeres, sino desde el sindicalismo. Perdón, ¿y Richter qué papel cumple en esto? No, en realidad lo que digo es que había todo un conocimiento de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero principalmente de los Estados Unidos, de los planes expansionistas de Perón. Y Perón, obviamente que con lo que pretendía hacer con Richter era, en definitiva, tener la bomba atómica argentina. Claro, eso ¿sí? apuntaba, sí. Entonces, digamos, a eso apunto, lo cuento más o menos en detalle, pero para simplificarlo, yo creo que Richter fue parte de un plan para engañar a Perón y hacerlo realmente quedar en ridículo como terminó quedando. Bueno, lo lograron, ¿no? Sí, finalmente. No exacto. sé si por ayuda de Estados Unidos o sin ayuda, pero como fuera pasó. Estuvimos, Marcelo, se nos acaba el tiempo porque, bueno, es apasionante todo lo que estás contando y me quedaría horas escuchándote, pero bueno, hay limitaciones temporales. Estuvimos hablando un largo rato con Marcelo García, que escribió un libro apasionante que es Perón y la raza argentina, y bueno, todo lo que escuchaste recién, la conexión de Perón con científicos alemanes de la Alemania nazi.